Bueno, muchas gracias. Gracias, Esmeralda. Inicié a grabar esta sesión para que también le quede a las personas que de pronto no logran conectarse, comprendiendo que para algunas personas, dadas las situaciones de movilidad y lo que está ocurriendo en algunas ciudades, de pronto no va a ser tan fácil conectarse inmediatamente. Bueno, la noche de hoy, si bien, muchas gracias. La noche de hoy quiero compartirles como un poco de eso que a lo largo de los años se ha venido comprendiendo y entendiendo frente a qué son las habilidades blandas, por qué son importantes y si bien ustedes se vinculan a unos procesos de formación y que buscan unas competencias técnicas, que buscan una cualificación profesional, también es bueno reconocer que no solo a las personas se les contrata por asuntos de formación técnica, sino que también en esas pruebas, en entrevistas, lo que hacen es revisar qué competencias tienen los profesionales y en ese día a día, en el cómo se desarrollan, pues van revisando qué tiene para ofrecer. Les voy a pedir un favor, yo sé que esto va a quedar grabado, pero necesito abrir la puerta porque se me ha quedado encerrada una gata y quería salir. Me disculpan, qué pena, pero eso es lo que pasa en casa. Bueno, entonces para iniciar, antes de presentarles las diapositivas y demás, quisiera que por el chat, algunas personas, o si quieren activar audios, ustedes me cuenten qué conocen de habilidades blandas, qué reconocen o qué han conocido o de qué manera se han capacitado en este tema de las habilidades blandas. Alguno que quieras comentar, alguno que quiera decir si se ha capacitado, si le han brindado alguna información o qué conocimientos previos tenemos de qué son las habilidades blandas y por qué es necesario hablar de habilidades blandas como las competencias o lo competentes que podemos ser como profesionales en el mundo laboral. Les escucho o les leo. Nadie, estamos todos aquí crudos en qué es este tema. Buenas noches. Hola, dale. Hay alguien que activó el audio, pero no alcanzo a escuchar. A ver quién es. Isabel. María Sí, Isabel, sí. te escuchamos. Bueno, de pronto el tema de habilidades blandas, uno sí lo ha escuchado, pero como definición técnica no la sabe. Uno ha escuchado, digamos, que son habilidades blandas que fortalecen, digamos, como otros valores en la formación humana y, digamos, en este caso profesional. Son habilidades que llevan, digamos, a unificar los principios o valores que tenemos como persona y que tenemos un enfoque que le damos, digamos, por ejemplo, que he escuchado mucho que es que una resiliencia creativa, por ejemplo, que habla, digamos, de que en las empresas buscan, digamos, ese tipo de personas que ante las adversidades pueden mirar como un enfoque de cambio diferente de forma creativa. Ok, Algo. muy bien, muchas gracias. Ese de resiliencia creativa no lo había escuchado. Imagínense, hoy también, yo también aprendo mucho de esto. Kelly Jazmín, creo que también quería participar o activo el audio. Sí, ¿me Hola, escuchan bien? Buenas noches. perfecto. Buenas noches. Bueno, sí, yo en mi caso sí he escuchado el tema de habilidades blandas, pues sobre como lo que digámoslo así, no nos enseñan en la universidad como en un salón de clases, sino pues como que son muy del ser
y es como la comunicación efectiva, la empatía, la facilidad de resolver problemas, no sé, el liderazgo, es como lo que entiendo que es las habilidades blandas. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Y voy a leer dos participaciones que hay en el chat. Una es de Esmeralda, que dice que es una forma de interactuar, relacionarnos con otros y con el entorno. Alguien más dice que son Cindy, que son habilidades para relacionarnos mejor. Y Angis o Angis Julio nos dice que están relacionadas con las habilidades emocionales como el trabajo en equipo, la resiliencia y demás. Todo esto es la inteligencia. Robinson nos dice que la inteligencia emocional. Miren, hay algo que ahorita Kelly empezó a mencionarlo. Es algo relacionado con el ser. Y digamos que cuando ustedes estaban en la formación, a ustedes les decían que se medían las habilidades del ser, del saber y del saber hacer. Las habilidades blandas tienen que ver con esto, con el cómo la persona, ese ser, se vincula por medio de ciertos recursos o herramientas emocionales, cognitivas y psíquicas para vincularse o dar respuesta a ciertas necesidades. Eso es como lo que en este momento, como para empezar con una definición. Y en esas habilidades están todas estas características que ustedes acaban de mencionar. La inteligencia emocional, la resiliencia creativa, bueno, y otra serie de conceptos que quizás vamos a ver. La noche de hoy yo voy a presentarles un modelo de habilidades blandas que están más direccionadas con el mundo empresarial. Sin embargo, es una de las categorías o de la forma de categorizar estas habilidades porque pueden haber muchas más. De hecho, haciendo pues cuando uno empieza a hacer estos rastreos, existen diferentes modelos e incluso no solo es el modelo, sino según el área o según el perfil laboral que vamos a trabajar, estas habilidades van a irse, digamos, se van a requerir unas más que otras. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Ahorita por favor me confirman si logran, si se logra ver bien para evitar incidentes. ¿Se logra ver? Sí, sí, señora. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Quitemos este bichito. Para iniciar, les agradezco, si son tan amables, como eso nos va quedando un registro, en la medida de lo posible, y si alguna persona tiene alguna dificultad para hacerlo vía por pantallazo o tomarle la imagen a este QR para diligenciar la asistencia, ahorita se los compartimos por vía enlace para que porfa nos ayuden diligenciando todos sus datos para que conste en el acta que sí vinimos el día de hoy. Entonces voy a dar un minutico mientras que voy buscando para compartirles también el enlace por el chat. Y así las personas que de pronto tengan dificultad para ingresar por el código QR, entren directamente por el enlace. Ya se los mando por el chat, que justo lo estoy buscando. Bueno. Y como en el enlace aparece, pues en la imagen aparece, perdón, ya se los compartí por el chat, como en la imagen aparece,
estamos en ese momento en una actividad de desarrollo humano. El tema se llama habilidades blandas y quien está en este momento acompañando es mi nombre, Nadia Sierra. Listo. Continuando entonces, como les digo, ya también se los compartí el enlace por el chat. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Esto es con ejemplos de la vida real, con lo que pasa en nuestra cotidianidad. Esta imagen que ustedes están viendo en este momento es acerca de una convocatoria laboral que había en internet. O sea, me puse a cacharrear. Miren que estaba la convocatoria hasta el 21 de marzo de este año y miren lo que nos estaban pidiendo para la persona que iba a ocupar este cargo. Importante empresa de la región ofrece 3 puestos en la modalidad de jornada completa, es un trabajo administrativo, las labores a realizar es administrativos para los departamentos de e-commerce y logística y tenía que estar titulado. ¿Ustedes qué creen? Aquí sí ya, bueno, también puedo revisarlo por chat, pero ¿ustedes qué creen? Esta persona, ay, mira qué feo se está viendo, no se estaba pasando las diapositivas, ¿cierto? Vengan que me acabo de percatar de eso. Cambiémoslo a compartir mejor toda la pantalla y así evitamos inconvenientes. Ahora sí, ¿ya la ven? Ah, ok, gracias. Bueno, entonces miren pues la convocatoria que nos llega y nos dice que estas son los puestos que se requieren. Resulta que ustedes qué creen, según las habilidades blandas que ustedes incluso ahorita mencionaron, ¿cuáles serían esas habilidades desde el ser que requeriría esta empresa? Miren lo que piden. Es trabajo administrativo, jornada completa, es para el departamento de e-commerce y logística. ¿Qué competencias necesitaríamos? Negociación. Habilidades en la negociación. ¿Qué más? Otra, hágale que aquí vamos comprendiendo más de estas habilidades. Buenas noches, el trabajo en equipo. Trabajo en equipo, muy bien. ¿Cuál otra? Empatía estratégica. Empatía estratégica, muy bien. Por aquí en el chat veo comunicación. Sí. Vamos a ver enseguida cómo, si esto es más o menos lo que pediría un cargo, vamos a darnos cuenta a veces que es lo que ponemos en la hoja de vida. Porque esto está muy relacionado, las habilidades blandas están relacionadas directamente con el cómo nos presentamos y cómo las llevamos a una hoja de vida. Miren pues, estas personas que se iban a presentar para estos cargos, es un ejemplo, mire, Cindy también nos pone por acá que liderazgo. Estas personas, miren lo que ponen en su perfil profesional. Además, hoy es prima de Hugo y ese Hugo es muy amigo mío. Hola, entonces, se nos activó un audio por ahí. Cuidado. A ver que no nos enteremos de qué pasa con alguien. Bueno, entonces dice por acá, miren que esta es la oferta laboral y miren los perfiles que nos encontramos. Profesional con aptitud para desempeñarse en el campo de la educación, con innovación, creatividad para la formación de estudiantes para el futuro. Igualmente cuenta con formación administrativa que atribuye al desempeño laboral en cualquier área productiva. Asimismo, con actitudes, habilidades, dispuesta a aprender y capacidad para convivir en un entorno social y laboral. Posee habilidades para el manejo de herramientas ofimáticas, diseños de sitios web y microfinanzas. ¿Ustedes creen que este perfil va acorde con la oferta laboral que tenemos? No. ¿Será que esas son las habilidades y las competencias que se requieren?
De pronto puede tener algunas, pero no la mayoría que se requiere. Ok, empezando porque aquí no lo dice muy claro, esto es para el campo de la educación y el perfil nos está diciendo que es logística y el e-commerce, entonces no aplica. Y miren que pueden haber habilidades muy buenas, ejemplo, dispuesta al aprendizaje, capacidad para convivir en un entorno social y laboral, pero eso no significa que sea la persona que tenga las competencias y las aptitudes para desempeñarse en ese cargo. Vamos a ver si el siguiente, si nos de pronto es más cercano. Dice que es un business de, me disculparán mi inglés, un business developer. Ahí me equivoqué en la pronunciación, pero ajá, aquí vamos. Este señor, que tiene más de 5 años de experiencia en el sector tecnológico, actualmente hace parte del equipo de ventas a nivel internacional y ha logrado superar sus metas mensuales en 4 ocasiones consecutivas. Desea aplicar sus conocimientos del negocio y sus habilidades de negociación para ayudar a incrementar los ingresos de la empresa. ¿Ustedes qué opinan de este otro perfil? ¿Será que sí se acerca más? ¿Ustedes qué creen? ¿Que este señor se acerca? Don Francisco Rocha Oviedo. Yo creería que sí tiene, digamos, algunos puntos a favor que le favorecen. Ok. Bueno, entonces miren acá la diferencia en la forma. Primero, muchas gracias a la compañera que habló. Entonces, miren, la diferencia y la importancia de saber cuáles son las habilidades que tenemos, cuál es el perfil al que nos vamos a presentar e incluso de qué manera nos podemos ir potenciando esas que hacia el futuro profesional o futuro laboral que queremos tener, porque esto también es un asunto de entrenamiento, así como entrenamos las habilidades duras, es decir, las competencias técnicas, también nos podemos desarrollar. En el caso principal, miren lo que decían, necesitaban un profesional graduado y en este primer perfil es una persona que es un normalista superior. En este caso no es un profesional. Entonces, empecemos por ese lado. Sí tiene, como mencionaba ahorita, algunas habilidades, pero no son las que se requieren para el cargo. En el caso de Francisco, del Business Developer, este es un señor que, digamos, cuenta con mayor habilidad en ese mundo que se necesita, más desde el comercio en línea o el comercio más desde la web, habla de que ha superado los topes de ventas mensuales, ¿cierto? Que eso es algo que también se requiere en la logística y en este cargo que nos hablan. Y fuera de eso habla que tiene pues habilidades para desarrollar desde, pues para ser ejecutadas desde esas áreas que se tienen. Entonces miren que incluso el tener claras cuáles son nuestras habilidades son muy necesarias también a la hora de a qué perfiles o empresas, roles, puestos de trabajo nos vamos a presentar. Entonces, como les mencioné ahorita más tempranito, este es un modelo o una categorización de las habilidades blandas de cuatro grandes grupos. Estas habilidades son específicas para ciencias empresariales, para el mundo financiero, ¿cierto? Reitero, pensando que sea más eficaz, más efectivo para ustedes y que sea una información que quizás los ponga a cuestionarse o los invite a qué cosas van a potenciar de aquí en adelante o que estarán dispuestos a irlas fortaleciendo. Entonces, la categorización que tenemos acá están 4 grupos. Primero, maneras de pensar. Segundo, maneras de trabajar. Herramientas para trabajar y maneras de vivir el mundo. Cada una de estas categorías nos va a hablar de otros subgrupos de habilidades que podemos en la práctica, digamos, podríamos tenerle unos nombres más concretos, más específicos y así en la hoja de vida
cuando vayamos a escribir, no necesariamente sea puntual, respetuoso, sé trabajar en equipo y tengo buena comunicación asertiva, para que podamos ir pensando qué otras habilidades tenemos. Entonces, en maneras de pensar, tenemos las siguientes habilidades, como les decía, más específicas. En maneras de pensar, y ahorita una compañera lo decía, la resiliencia creativa. Quizás esa habilidad podríamos incluirla acá, porque da cuenta de esa capacidad que tiene la persona de gestionar, de buscar, de generar soluciones a problemas que a veces, y de pronto ustedes ya con sus experiencias y en el mundo en el que están, se dan cuenta que hay quienes digamos, se bloquean, hay quienes se enfrascan en el problema, o hay otros que dicen, no, esperen un momentico, que algo se nos ha de ocurrir. Y a veces aparecen esos recursos o aparece esas sorpresivas, porque a veces hasta son sorpresivas, expresiones donde hablan y buscan esas posibles soluciones. A veces se vuelve como un aguacero de ideas, se vuelve como, no, busquemos varias alternativas hasta que se logra acordar. Una bien es pues más clara, que pueda dar respuesta pues como a la problemática que haya en el momento. El asunto del juicio y la toma de decisiones. En otra ocasión, cuando hablaba de este tema, suelo poner el ejemplo y es, ahorita alguien decía liderazgo. Entonces, claro, en el perfil también ponemos liderazgo, gran capacidad en el liderazgo. Y resulta que en la entrevista los invitan, hay una entrevista grupal y en algún momento, eso es una pregunta que a veces la hacen en estas pruebas y dicen, de todos los compañeros que están acá, elijan a cuál contratarían ustedes para este cargo y digan por qué. Y resulta que en mi perfil yo puse liderazgo, capacidad de toma de decisiones, manejo de situaciones estresantes. Pero en la entrevista, cuando me dicen a quién contrataría a alguno de sus compañeros, ay no, a mí me daría pena descartar a alguien porque creo que todos tenemos las competencias. ¿Ustedes qué opinan de esa respuesta? ¿Qué les parece si les dicen que tiene capacidad de toma de decisiones, pero al momento de la entrevista contestan así? Yo pienso que eso demuestra que las habilidades que menciona no son acordes a realmente lo que es la persona. O sea, eso sería como algo falso. Sí, exacto. Muchísimas gracias. En el chat también estoy viendo esto, se contradice, no es coherente con lo que escribió, con lo que hace. Total. Si a uno le dice y uno pone, es que yo tengo capacidad en la toma de decisiones, en ese momento en la entrevista usted tiene que tomar una decisión, porque a veces en las empresas o en los lugares que estamos ocupando también nos toca tomar decisiones muy complejas y puede que sean muy dolorosas, pero esa toma de decisiones puede dar cuenta de de esas destrezas y esas habilidades. No quiero ser muy reiterativa con la palabra, pero hoy la pronunciaré mucho, para usted buscar la solución, encontrar a la persona o buscar la manera para poder gestionar eso que está sucediendo. Y lo mismo pasa en esas entrevistas que juegan con situaciones, con roles, con problemáticas para poder evidenciar usted qué tan capaz y qué tan coherente es eso que usted dijo en su hoja de vida y lo que está diciendo y haciendo en esos momentos. En pensamiento visual tiene también la búsqueda de qué va a pasar, de esa proyección a futuro, de tener, nosotros no sería jugar con, vamos a saber qué va a pasar, como si fuéramos predictores, Nostradamus o algo por el estilo, no, sino como esa visual, esa proyección que la persona pueda tener, porque ya sabemos, no solo es a hoy a que estamos, sino hacia dónde nos podemos llevar la empresa, el proyecto o eso en lo que estemos trabajando. También hace parte, y cuidado que aquí es muy importante, si vamos a poner
la autonomía, también entender que esa autonomía da cuenta de que vos no tenés que necesitar, pues no necesitas o tenés que tener a alguien que esté constantemente vigilando o haciendo seguimiento a esos procesos que vos tenés, diferente a tener la autoridad o alguien superior. Es muy distinto. Autonomía se refiere más a tener esa capacidad de gestión del tiempo, de liderar procesos, de darle continuidad al proceso que está, sin la necesidad de que haya alguien diciéndole, ya terminó esto, ya hizo esto. Porque también hay que entender que no solamente vamos a ocupar perfiles de liderazgo, sino que también podemos ser subalternos de otras personas. Entonces eso también es muy importante, esa de la autonomía. ¿Se acuerdan que para el perfil de ahorita, de ese cargo que estábamos viendo, estaba el de alguien que era para trabajar en logística y en e-commerce? Esas habilidades de negociación son muy importantes. Y tener claro en la negociación que esas competencias frente a cómo me comunico, cómo hablo, cómo comparto la idea, qué capacidad de escucha tengo también del otro, porque yo para negociar necesito escuchar, porque si no, resulto estafado. O sea, voy a negociar yo y resulto estafado porque no escuché bien qué es lo que me dijo la otra persona. O a veces, por no escuchar bien cuáles son las necesidades, las expectativas de otros, me quedo enfrascado en yo qué tengo que decir, y pierdo el hilo o pierdo la posibilidad de cerrar un negocio, cerrar un acuerdo, porque me quedé en mi única idea. Y también hay que saber tirar, aflojar, hablar de eso que posiblemente se está pactando, pero no cerrarse en la idea, ¿cierto? Y hay otra cosa que es, ahorita como lo decía la compañera, me gustó mucho ese, de verdad que no lo había escuchado, el de la resiliencia creativa, es esta adaptabilidad o adaptación al cambio. Hay una frase que me suele gustar mucho y es, lo único constante es el cambio. Piensen qué cosa es estática, o sea, que no cambia absolutamente nada, pues aparte de las leyes, y eso que aún así las leyes cambian, constantemente aparecen las nuevas ISO, las nuevas referencias, las nuevas leyes, Hay algunas que digamos que son, digamos, la Carta Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, para cada país, para cada cosa, puede que hayan cambiado algunas consideraciones o incluso dentro de los mismos países, las constituciones se van actualizando según también las necesidades del mundo en el que nos vayamos moviendo. Es necesario y es muy fundamental que nosotros vamos haciendo como ese reconocimiento de nosotros mismos, de qué tan fácil nos adaptamos al cambio. A veces hay personas, y no sé si ustedes han visto, que una cosa es ser fiel a sus principios, otra cosa es ser obstinado. Entonces, ¿qué ha pasado o qué sucede a veces con ciertas empresas o yo pienso es como en algunas tiendas que dicen, no, yo solo me voy a quedar con esto, con esto, con esto, y se quedan en esto y pierden clientes. Porque no, ya la clientela, las necesidades, lo que buscan las personas no es eso que hay ahí. Entonces miren que sí es necesario tener claro unos principios, una identidad, tener claro eso que queremos llevarle al otro, pero saber también cómo negociar. Hace días le escuchaba a alguien, por ejemplo, la migración que se hizo en tema de pandemia, cuando todos estábamos acostumbrados a la presencialidad, ir al banco, ir a comprar, pues, no, ciertas cosas. Pero a partir de la pandemia, ¿cómo migramos a la virtualidad? De hecho, hoy es una muestra de ello. Nos vamos adaptando. En mi oficio como psicóloga, por ejemplo, yo decía, no, a mí me gustan más las consultas presenciales, eso virtual no es lo mismo. Y bueno, o pandemia me enseñó y me mostró que sí se puede hacer consultas de manera virtual y que igual puedan tener la misma, ¿cómo lo digo? El mismo efecto, el mismo impacto y el mismo proceso terapéutico. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en otros oficios. Es que solamente podemos hacer el trabajo presencial y resulta que pudimos ver que esa presencialidad con un horario específico no daba cuenta, no es para todos, del rendimiento y el funcionamiento de las personas,
cuánto se ha aumentado y cuánto se ha ampliado la posibilidad del trabajo remoto o el trabajo en casa, y cuánto ha facilitado para muchas personas seguir o poder acceder a otros servicios, a otros espacios, porque estamos desde la virtualidad. Es que la educación virtual, digamos que en este grupo puede que hayan personas que terminaron su profesión de manera virtual. Eso está hace mucho tiempo, pero digamos que la pandemia multiplicó exponencialmente todo el dominio y toda la gestión que se hace desde la virtualidad, porque plataformas, técnicas de enseñanza, métodos de evaluación, todo cambió precisamente por esa necesidad, porque fue una necesidad de la migración a la virtualidad. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta el momento? ¿Qué opinan de estas habilidades de las maneras de pensar? Seguimos. A mí me quedó una duda con alguien que habló y mencionó una habilidad, y les pondría como ese retico. Empatía estratégica, ¿cierto? Esa fue la habilidad que mencionaron ahorita. Fue una mujer que habló, no reconocí por qué audio se activó. Se fue la que dijo eso. Sí, la que me fui yo. Hola. 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 Hola, ¿no escucho? Sí, la que mencionó la estratégica. Bueno, resulta que alguien ahorita dijo y habló. Hola. Bueno, alguien ahorita habló de la empatía estratégica. Vamos a ver en cuál de estas 4 categorías podríamos ubicar la empatía estratégica. ¿Les parece? Porque sí me parece como importante que también aprendamos a reconocer, según esta categorización, en qué lugar podríamos poner a esta habilidad de empatía estratégica. Siguiente, maneras de trabajar. Esta categoría hace referencia a esas habilidades que también mencionaron ahorita de la comunicación, del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo. ¿Ustedes creen que habría una diferencia entre esos dos tipos de trabajo, el colaborativo y el trabajo en equipo? ¿O ustedes cómo definirían cada una de estas? ¿Qué es el trabajo colaborativo y qué es el trabajo en equipo? Yo creería que son diferentes, pero no sabría cuál es la diferencia. Pues sí, como que uno dice, bueno, trabajo en equipo, todos hacemos, todos tenemos unas responsabilidades y pues finalmente se entrega pues como un producto final. Y el colaborativo, pues no sé, de pronto cuando uno necesita una colaboración de algún compañero y que ese compañero se lo preste a uno, no sé, digo que no cuentes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, realmente parecieran que son lo mismo, no son lo mismo, son muy cercanas, ¿cierto? Pensemos en lo siguiente, cuando nosotros en el colegio, para algunos el ejercicio de recordación va a implicar más años, para otros menos. Recuerden cuando estábamos en el colegio que nos decían, van a hacer una cartelera en equipo o van a hacer un trabajo en equipo. Yo creo que en la universidad nunca pasó. Y entonces se repartían, cada uno se repartía una parte y eso se convertía como una colcha de retazos. Todo quedaba en un solo lugar. Yo mando esta pregunta, usted manda este, y a veces no se conectaban ni se comunicaban algunas respuestas o algunos componentes. A veces el trabajo del equipo es
todos hacemos y todos aportamos. Mientras que el trabajo colaborativo es más un asunto de, según mis competencias, según mis habilidades y según mis destrezas, esto es lo que yo aporto. El trabajo colaborativo habla más del reconocimiento de las habilidades del otro para que aporte desde ahí. Y no hay una valoración como cuando estábamos en el colegio, es que a usted le tocó la pregunta más fácil. Usted solo hizo esto porque eso era lo más fácil. Mientras que el trabajo colaborativo es eso. Tú tienes habilidades para revisar APA, revisar estilo, revisar ortografía. Perfecto. Con que puedes aportar con eso, pero también es necesario que aportes con algo más. Es que a mí me va más bien con los motores de búsqueda, me va súper bien con revisión de fuentes bibliográficas o la bibliografía. Perfecto, tú colaboras con eso. El trabajo colaborativo es más del reconocimiento de las habilidades y de las competencias de los otros. Y cómo eso se logra comunicar y colaboramos a ese propósito final. Miren que es como muy cercanito. Miren la diferencia. Ahorita alguien ponía en el texto habilidades desde el liderazgo, pues en el chat. Y miren acá cómo lo nombran, gerencia de personas y coordinación con otros. Como les dije ahorita, es muy distinto que yo vaya a ocupar un perfil de líder o si voy a ser colaborador u otro miembro más, digamos, voy a tener otros pares y eso me va a permitir ese relacionamiento con otros, ¿sí? No es lo mismo. Y a veces algunas personas, incluso en algunas convocatorias o en algunas entrevistas, a veces incluso por lo que llamamos estar sobrecalificado, con ciertas respuestas frente a qué harían en las empresas o qué movimientos generarían, a veces incluso ponen en consideración, yo cambiaría muchas cosas. Y si una de las cosas que cambiaría sería la persona que te está entrevistando, posiblemente no te llamen, porque ya desde entrada ya estás poniendo en riesgo la estabilidad de ciertos trabajadores. Entonces, miren que ese elemento de cómo voy a gerenciar, cómo trabajo con otros, cómo me relaciono con otros es importante. Y que obviamente, si bien todos los oficios y todas las profesiones son para el servicio al otro, es para prestar un servicio de diferentes maneras, pero es un servicio al otro. Yo como psicóloga no serviría si no tuviera en este momento un espacio con ustedes para poder hablar un poquito de qué es la psicología. Necesito del otro. Y en esa orientación al servicio es qué tipo de servicio, cómo hago para brindarle una buena experiencia a la persona a la cual estoy ofertando ese servicio que yo represento. Entonces, esa es una de las habilidades que a veces, a diferencia de decir el cliente siempre tiene la razón, es en ese servicio que estoy brindando, tener claro a qué público les quiero impactar, cómo lo voy a impactar, qué tipo de necesidades está teniendo y desde ahí poder estar brindando una mejor experiencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. Antes de continuar con de herramientas para trabajar, quiero hacerles una pregunta y es, ¿cuántos se sienten con las competencias o con las habilidades para manejar, por ejemplo, programas contables? No sé si se pueden hacer reacciones, pues sí se pueden hacerlo por reacciones que yo aquí alcanzo a identificarlas. ¿Cuántos de que están en esta sala se sienten con habilidades para manejar programas contables? O que sientan que tienen capacidad. Ajá, muy bien, muchas gracias. Varios han reaccionado, muy bien.
o que tengan certificación en normas ISO. A ver, yo veo qué manitas hay por ahí. Ok, muy bien. Está bien. Miren, resulta, emoji, me gusta esa interacción. Sí. Imagínense que parte de las competencias, si bien eso hace parte de ciertas competencias duras, el certificarnos en algo o en cualificarnos en alguno de estos software, algunas de estas leyes, no solo es certificarnos, sino también qué hacer con eso. Hace días hablaba con un profesor que nos estaba presentando, pues que es experto en Power BI. Excelente, eso es una plataforma maravillosa para hacer presentación de, o sea, es como en la base de Excel, el cuadro, no empezar a sacar tablas dinámicas o gráficos por aparte, sino que la estrategia te ayuda a gestionar la información y hacer análisis de la información, pues ya sacar como datos estadísticos más claros y hablábamos de qué tan importante es pensar en cualificarnos en estas herramientas. Pero en este caso, en estas herramientas para trabajar, no es solo el dominio, pues o sea, saber cómo montar los datos, sino cómo usar eso que está ahí. Y esto hablaría más de esas habilidades cognitivas, de ese pensamiento para el uso de esta tecnología, de capacitarme cada vez más. Miren, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando a los profesores que son súper tesos en muchas cosas y a veces se les dificulta tener el manejo de cómo conectar el video bien, cómo hacer para que nos proyecte la pantalla, porque hace parte de eso, de volvernos, y que eso es digamos, se va haciendo cada vez más imperante la necesidad de capacitarnos en esto, el saber cómo manejar estas herramientas y saber qué hacer con ellas. En cuanto al pensamiento computacional, no solo es el trabajo y la búsqueda de la Big Data, el manejo de la Big Data, sino, hey, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces voy a usar el Power BI, cuál es la proyección de la empresa, hacia dónde me quiero direccionar y así ir gestionando y proyectando según el cargo, según el rol también que estemos, hacia eso que quiero llegar. Y el Internet de las cosas, pues que también hace parte como de esta capacitación y este fortalecimiento de las habilidades. Y por último, ya casi ya nos empezamos a despedir, es maneras de vivir el mundo. Al inicio alguien dijo que las habilidades blandas eran más desde el ser. Miren que estuve hablando de cómo a partir de ciertos recursos y estas experiencias nosotros vamos desarrollando estas habilidades, el cómo manejar la data, cómo trabajar en equipo, cómo gerenciar personas. Miren que son asuntos que se van fortaleciendo. Sin embargo, en maneras de vivir el mundo ya sí es directamente con esas, lo que llamábamos en algún momento cualidades, lo que llamábamos esas cosas, la esencia de la persona, las características de la persona. Y resulta que cada vez más en ciertas empresas que tienen los modelos de fortalecimiento del ser, empresas que creen que no solo contratan a alguien que sabe de mucho, sino que contratan a personas que hacen cosas, evalúan este tipo de decisiones y acciones. Ejemplo, la persona si hace deporte, si tiene hobbies, si tiene familia, qué tipo de estabilidad laboral busca o cuál es su proyección en su vida personal y profesional. E incluso algunas empresas buscan capacitar y permiten que las personas se capaciten para que hagan carrera en esa misma empresa. De hecho, parecerá chiste, pero desde hace bastante rato se suele escuchar que las empresas prefieren contratar personas
y cualificarlas en una competencia dura o formarlas en algo que personas muy tesas en algo, pero que no sean buenas personas. Porque dicen, eso es muy difícil. Por eso la importancia, o por eso cada vez más le dan relevancia a lo que salgan las pruebas psicotécnicas, a las entrevistas, porque ahí es donde pueden evaluar ese tipo de condiciones de las personas o esas habilidades. Entonces, aquí también que encontramos el cómo me relaciono con otros, cuáles son las estrategias de cuidado que estoy teniendo conmigo y con otros. Ejemplo, si tiene hijos, si piensan tener hijos, si tiene una pareja, si tienen mascotas, eso también se evalúa, da cuenta pues como de cierta forma de relacionamiento. Algo que hablaba ahorita, que es también muy importante, y es la inteligencia emocional, el cómo reaccionamos a eso que nos pasa en nuestra cotidianidad. Y no necesariamente porque tengamos que vivir en el mundo zen, a nada nos perturba, nada nos moviliza, sino que incluso en situaciones de estrés, en situaciones de conflicto, en toma de decisiones complejas, ¿cómo gestiono eso que me está pasando ahí? No es no sentir, es cómo lo gestiono. En la responsabilidad personal y social, el yo qué hago, cómo soy ciudadano, cómo habito, cómo hago parte del mundo en el que estoy, cómo me hago también responsable o soy consciente de que las acciones que puedo estar tomando pueden tener impacto en una comunidad. Y el otro pedacito, que es el cómo me reconozco y sé qué es lo que está pasando en mi contexto. Hace días, ¿qué día fue? Creo que fue la semana pasada, sí, fue la semana pasada, que estaba en un taller con otro grupo hablando de algo muy similar y un profesor me decía que un compañero de él estuvo en una entrevista laboral y que la pregunta fue, una de las preguntas en la entrevista fue, ¿qué piensa el gobierno actual y qué piensa del conflicto, pues como los conflictos grandes que están pasando en el mundo? Posiblemente usted sea una persona tesísima en su competencia, es decir, es un excelente administrador, es un excelente contador, cualquiera, pero resulta que no, a mí no me gusta ver noticias, no, eso, y claro, tenemos derecho a no querer ver noticias, pero estar informado, o sea, de qué manera podría impactar en tu ejercicio laboral. Entonces, no necesariamente, porque sí, hay noticias que hacen mucho daño, hay personas que le hace daño ver algunas noticias, pero sí es necesario por lo menos tener algún conocimiento de eso otro que está pasando en el mundo, porque eso también da cuenta de ciertas decisiones que se tengan que tomar en las empresas o en los proyectos que se estén liderando. Esas son las competencias desde esas 4 categorías que pues desde el modelo que les quise presentar. Recuérdenlas, voy a devolverme un poquitico, que son maneras de pensar, maneras de trabajar, el uso de las herramientas para trabajar y maneras de vivir el mundo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario al respecto. Hola, Aida, yo quiero... Ay, casi no te escucho. Hola, Ahora buenas sí. noches. Hola, buenas noches. Bueno, mira, quiero pues como preguntarte algo con respecto a inicialmente que nos mostraste la oferta laboral, o sea, ¿qué recomendaciones nos das como profesionales, digamos, para hacer un perfil? O sea, digamos, si de acuerdo a la oferta uno lo adecua, o sea, porque digamos, yo tengo mi perfil, pero de acuerdo a la vacante lo adecuo, o sea, ¿qué recomendaciones nos das en ese caso? ¿Quiere una respuesta contundente? Sí, claro. Sí, claro. Uno sí adecua el perfil según la oferta laboral, porque no va a ser lo mismo que tú estés proyectándote para hacer voy a poner alguna de las dos carreras, ser la administradora
de un espacio a ser un analista de riesgos en otra parte. Las competencias que tienes que tener para cada uno de los dos cargos es distinta. Posiblemente en el analista de riesgos sea menor el nivel de liderazgo que tengas que utilizar, pero sí que tengas capacidad de gestión del tiempo, que tengas capacidad de visualización, el uso el Internet de las cosas, el manejo de herramientas ofimáticas. Mira que eso va a cambiar. Entonces, una respuesta es sí, se tiene que revisar el perfil para saber cuáles son las competencias que se requieren. Posiblemente en la entrevista, ustedes, y deseando que pasen a entrevistas, ustedes logren desplegar otras habilidades, que de hecho incluso las hojas de vida ya han cambiado mucho. La forma en la que uno presenta cuáles son sus logros, cuáles son sus competencias, ahí pueda hacer una discriminación de estas son las exigencias que tiene el perfil que me están buscando. Yo tengo estas, pero dentro de mis logros, dentro de mis otras experiencias, puedo hablar de esas otras, pero sí se tiene que modificar. ¿Alguna otra? Espero haber sido clara. Era muy fácil. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Hola, sí, es súper claro, sino que, digamos, uno dice que, digamos, un sobreperfil, digamos, va a influir en que sea llamado, pero antes es contraproducente. O sea, digamos, si tienes de más, o sea, obviamente para un perfil inferior va a ser contraproducente para ser, digamos, elegido de cierta manera. Sí, es verdad. Sí, entonces por eso hay que ser muy estratégico. Ahí sí, acuérdese que tenemos una tareita que es preguntar la empatía estratégica en cuál iría, pero hay que ser cautelosos, inteligentes, y es qué perfil hay y para qué competencias creo que yo tengo, porque sí las debo tener y que voy a presentar, porque a veces sí puede reñir y afectar muchas veces que te contraten. Es mejor adecuar el perfil a asegure el cargo al que te estés postulando. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. A mí me gusta como devolverme en las diapositivas. ¿Ustedes qué creen? Que empatía estratégica, ¿en cuál de estas categorías debería estar? En maneras de pensar, en maneras de trabajar, en herramientas para trabajar o en maneras de vivir el mundo. Arriesguémonos. Hola, creo que está en maneras de trabajar. Ok, no voy a decir como los profesores y justifique su respuesta. No. Para ti en maneras de trabajar. Muy bien. ¿Alguien más? Para mí, en maneras de vivir el mundo. Maneras de vivir el mundo. Ok. ¿Alguien piensa por aquí? Hay otra compañera que en el chat dice que es maneras de vivir el mundo. Buenas noches, para mí sería en dos, en maneras de pensar y en maneras de trabajar. Hay un compañero que dice que en todas. Salió la B. Ah, no, la D. Todas las anteriores. Ok, listo. Bueno, yo creería, y me voy a arriesgar porque no es que esté clara, pero me gustaría ponerla en el debate. Yo diría que está, pongámosle redoblantes a esto, pilas con el tema de empatía que nos habla de esa comunicación con el otro, pero yo la pondría en maneras de trabajar. Y les voy a explicar por qué. Porque está planteando cómo la persona, a partir de la empatía, es decir, de esa comprensión del otro, va a generar formas
digamos, efectivas para conectarse y para lograr eso que se quiere. No estoy diciendo que sea la única parte, no creo que esté pues como, es que tiene que caber aquí, ¿cierto? Sin embargo, creería que en maneras de trabajar, el que una persona sea estratégica, sea empática y que sepa conocer eso que hay ahí, le va a facilitar el trabajo con otros, la proyección y la conexión a eso que se quiere lograr y permitiría, es que es un juego de palabras bien curioso, la empatía estratégica, a que eso que está buscando se pueda lograr. Esa es una apreciación que yo tengo. Insisto, no está errado pensar que pueda estar en otros lugares, pero como estamos hablando de competencias para un mundo laboral, yo lo pondría en maneras de trabajar. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Parece Profe, que todo no. muy claro. A ustedes. Entonces, ¿qué quiero mostrarles o qué quiero o qué quería más bien con esta explicación? Y es, todo esto se forma, todas estas habilidades, nosotros también las podemos potenciar. Las potenciamos cuando hacemos una retroalimentación o cuando hacemos cierta introspección de saber hey, qué estoy haciendo, cómo me estoy comportando, cuáles han sido mis experiencias, yo qué he logrado, y voy a utilizar una palabra que a veces puede generar como malestar y es capitalice su experiencia, ¿cierto? Porque da cuenta también de eso que usted ha hecho más allá de cumplir con sus funciones. ¿Cuántas veces en empresas, en trabajos que hemos tenido, no solo hacemos lo que nos corresponde, sino que hacemos un poquito más? Y en ese poquito más aprendemos un montón de cosas y salimos de la experiencia o de ese espacio y decimos, no, es que yo aquí aprendí mucho, yo aprendí mucho. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te hizo más, pongámoslo en estos términos, qué te hizo más grande? ¿Qué te traes de allá? Porque no solo es el aprendizaje y es del conocimiento, sino que aprendiste de vos, que descubriste en vos y que eso pueda servir y utilizarlo en otros espacios. Entonces aquí también la invitación es a eso, también darnos cuenta, no solo ser el comité de aplausos y aplaudirnos todo lo que hicimos, sino también tener la capacidad de decir, me falta trabajar en esto, o siento que todavía estoy muy flojo en esto. Entonces ahí empiezan esas búsquedas, a veces por internet, a veces vemos películas, a veces nos relacionamos, buscamos asesoría, buscamos coaching para potenciar, o algunas personas incluso consideran que en procesos terapéuticos logran estos potenciamientos de esas otras habilidades para poder lograr ese proyecto profesional que tanto quiere. Esa es la intención de este espacio. Las habilidades blandas son importantísimas. Miren, y aprovechando que todavía estamos en olímpicos, en paraolímpicos, pero siguen siendo olímpicos, miren lo importante que hablaban de la salud mental frente al desempeño de esos deportistas. Son deportistas de alto rendimiento, se entrenan todos los días para algo, pero hablaban también de la importancia de ese entrenamiento mental, de cómo incluso cuando son deportes en equipo, cómo la sincronía, el conocimiento, el respeto por el otro, hace que también ese trabajo en equipo sea mucho más exitoso que si cada uno se entrenara por aparte y solo llegan el día de la competencia. Entonces, miren que esto es muy importante. No solo es, soy muy teso levantando pesas, sino, venga, yo levanto pesas, pero me acabo de dar cuenta que el que vaya o levanto pesas detrás de mí, levanto más carga. ¿Yo qué hago? ¿Me angustio, me desespero, me dejo agobiar por eso o me concentro en mi proceso, en lo que yo he hecho? Entonces, mire que
Con ese tipo de ejemplos puedo dar cuenta de la importancia de reconocer nuestras habilidades, nuestras destrezas, eso que hemos dicho y que a veces nos lo decimos a boca llena, aprendí mucho, pero a veces nos cuesta capitalizarlo. En el chat veo una pregunta, está como complicadita, que dice, quisiera saber qué es mejor o más importante, la empatía estratégica o el sentido humano. ¿Ustedes qué creen? ¿Puedo pedirle ayuda a un amigo o un 50-50 con los que están conectados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es más importante, la empatía estratégica o el sentido humano? No, ya, hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Yo fui el que hice la pregunta. Lo que Ah, pasa bueno, es que listo. yo estuve pues toda la hora escuchando y pues obviamente el foco de la charla es muy basado como en, en, en el sentir humano que tenemos hacia el otro o hacia las circunstancias que afrontamos día a día. Ujú. Entonces, pues no sé si de pronto esté errado en mi pensar, pero siento que cuando hablamos de empatía estratégica tiene una limitante, porque no abarca más allá de lo laboral o más allá de llegar a una meta o de llegar a un destino. Entonces, me cuestiono en cuál es mejor, o si son parecidas o si se pueden combinar, porque la empatía estratégica siento que tiene una limitante. En cambio, el Sí, sentido humano no. El sentido humano puede abarcar mucho más que no solo una entrega o una meta, sino que también influya en la estructura de cómo se llega a la meta o el proceso como tal. Y que no se quede ujú. solo en lo laboral, sino también en lo social. Luis, me pones contra la espada y la pared. Y voy a contestar de las dos maneras. ¿Está bien? Miren, Ok. la empatía estratégica sí o sí tiene un propósito y es usted dar resultados para una empresa. O sea, esto es lo más antirromántico. El nombre es divino, pero es lo más antirromántico. A usted en una empresa a veces no le piden que tenga sentido humano. Usted le diga, cumpla con lo que usted tiene que hacer. Pero para cumplir eso que usted tiene que hacer, usted tiene que conocer sus clientes, las necesidades o eso que la otra persona tiene para poder beneficiarse de eso que va a lograr ahí. Es muy antirromántico, sí, pero es real. Sin embargo, el tener esa empatía estratégica da cuenta de cierta calidad o de cualidades del sentido humano. Pero ¿qué es lo que pasa? No todas las personas tienen los mismos niveles de empatía. Sí soy clara. No todas las personas van a lograr eso. Hay personas que piensan de manera estratégica y logran de manera estratégica muchas cosas. Muchas. Y son buenas, pero quizás a nivel empático, con ese espacio, no logran desarrollarla tanto y no están haciendo algo malo, están cumpliendo. Entonces, en ese sentido humano podríamos, yo insisto, esa es mi perspectiva, podría estar muy ligado a esa empatía. Sin embargo, no todas las personas tienen el mismo nivel de empatía o no todas las personas vibramos igual con ciertos elementos. Hay, por ejemplo, no sé si les ha pasado o conocen a alguna persona que dicen, ve, aporrearon a alguien, violentaron a una persona. Ah, no, normal, eso pasa. Pero hablan o dicen, violentaron un animal, le hicieron esto a un animal
Y su sentido humano es generar más empatía y mayor vínculo con animales, no con personas. Pero a nivel de estrategia en una empresa, porque logran conectarse con esas necesidades, con eso que hay ahí, con esa escucha al otro, lo logran hacer súper bien. ¿Sí me entendió por qué me puso entre la espada y la pared? Sí. Y no sé si te di respuesta. Igual sigue siendo difícil. Sí, Es es como lo difícil. que finalmente uno llega a la conclusión de que uno debe tomar la decisión y pues que sea la mejor. Sí. Y miren que hay otra cosa. Aquí ya que Luis, de aquí en adelante todo es responsabilidad de Luis. Bueno, y es Fue mal. qué compromiso, ¿cierto? Qué forma de lavarme, desresponsabilizarme de lo que voy a hacer. No, miren, hay algo muy importante y es para muchas personas, incluso hoy justo en un taller pasó algo muy teso porque estaban hablando como a veces no es una generalidad, no es que en todos pase, pero que hay ciertas labores que se vuelven tan monótonas, ejemplo, médicos, enfermeros, APHs, que se vuelven y se relacionan tanto con la muerte, con el dolor, que a veces pareciera que no les doliera. Y a veces actúan desde ese parecer que no les duele. Entonces dan respuestas toscas, lastiman desde la palabra, el gesto, violentan a esos que están ahí padeciendo algo. Y entonces, pues, nos preguntábamos, ¿será que en algún momento de la existencia uno sí se desconecta de ahí? ¿O es un mecanismo de defensa como una capa que se ponen para que eso no los afecte? ¿O pasa tanto que ya ni les duele? ¿Cierto? Ese sentido humano, ese vínculo con el humano, a veces hay ciertos trabajos, ciertas formas, pareciera que nos desconectara. Yo como psicóloga, como en algún momento, no sé, utópica, pensaré, ese sentido humano no se puede perder en ningún oficio. Yo desde ese rato tengo una pregunta y es un reto, y es, díganme qué oficio o qué profesión no es para el servicio al otro. ¿Qué es oficio o profesión que no sea para el servicio al otro? Nos necesitamos. Entonces, ese sentido humano, ojalá nunca se pierda. Y que ese sentido humano nos lleve a movilizarnos a esas otras acciones. No desde el romanticismo de todos, no, pues decretemos que mañana sea diciembre, no, pero sí por lo menos desde reconocer qué pasa con el otro, cómo impulsarlo, cómo potenciarlo, cómo relacionarme, cómo establecer límites, porque también es necesario poner límites y hace parte de lo humano. Esa es mi apreciación. No sé si alguien pensará algo distinto. Estamos para construir, ¿cierto? ¿Alguna duda o alguna inquietud? No, Nadia, muchas gracias por contestarme y pues el motivo del por cual yo hice la pregunta es porque todos los que estamos, o la mayoría de los que estamos conectados, en un futuro cercano vamos a ser líderes y tenemos que pues tener herramientas y recursos para afrontar ciertas situaciones que vamos a tener en el día a día. Sí. Entonces, incluso mira que ahorita cuando hiciste la semejanza de que mañana fuera diciembre, es muy Sí. triste porque por lo general nosotros tenemos una cultura, perdón, donde tenemos que tener fechas especiales o puntuales para reconocer o hacer o actuar, a tener una acción. Ajá. Entonces, es algo que pues obviamente uno se debe cuestionar porque en las ciertas circunstancias uno tiene que tener ciertas acciones que aunque no sea Navidad,
tener un detalle o tener un momento especial o brindar una cercanía, brindar una confianza al otro. Entonces, por eso fue que hice la pregunta, porque sí me gustaría alimentar como ese pensamiento, ese conocimiento, para llegar al momento tener eh, el recurso de poder afrontarlo. Muchísimas gracias, Luis. Miren, para eso que usted quiere hacer, que es ser líder, hay que buscar qué clase de líder quiero ser. Hazte esa pregunta, ¿qué clase de líder quiero ser? Y se lo aseguro que tiene mucha tela para cortar, porque has tenido experiencias, has visto qué hacer, qué no hacer, qué modelos seguir, qué modelos en la medida de lo posible resistirse. Y parte de eso que tú has ido construyendo también te va a hacer, vas a irlo alimentando para poder completar esa imagen de líder que vas a hacer. Y el mero hecho de que ya te estés preguntando eso, o sea, de, hey, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer? Eso ya implica que ya has movilizado muchas cositas y que ojalá lo vayas capitalizando. Muchos éxitos en esa labor. Muchas gracias, A Nay. ustedes. Bueno, en pantalla, hace unos minuticos, está un código QR que para nosotros es muy importante tener la valoración de este espacio. En el chat acaba de ver un comentario de una egresada de psicología, señora colega, que nos hace una solicitud. Tendremos en cuenta pues como este llamado y lo plantearemos pues como con las áreas correspondientes. Muchísimas gracias a todas y todos por la atención prestada. Deseo que este espacio haya sido por lo menos que ilustre parte de esto tan importante que también es cualificar el ser, y que los impulse y los motive a irse proyectando y a ir fortaleciendo, a ir buscando qué cositas necesitan para ser esos profesionales cualificados, competentes en todas las esferas que sea posible. Esos profesionales íntegros que solemos a veces usar esa palabra, pero que a veces no le... Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Por bienestar siempre a la orden, cuando los podamos atender con todo gusto. Y bueno, esperemos que estos espacios que ustedes también vayan a ir recibiendo, lo que decía Esmeralda al inicio, van a tener otros círculos, van a tener otros espacios y les pueda servir para ir recogiendo. Yo suelo decir, ahorita está muy de moda, pues para algunas poblaciones, para grupos poblacionales, el Pokémon Go, que van recogiendo Pokémones en el celular. En este caso no es recoger Pokémones, sino recoger y potenciar esas habilidades. Entonces, que tengan una feliz noche. Agradezco la evaluación al evento. Quedo atenta, Esmeralda, si hay algún comentario o algo que se deba hacer. Doctora Nadia, no, mil gracias por este espacio que usted nos brindó esta noche. La verdad, pues, podemos esperar, o yo espero que esta charla que nos dio la doctora Nadia les pueda permitir a ustedes colaborar de una manera efectiva con otras personas. Que ustedes puedan crear relaciones positivas en el lugar de trabajo. Ustedes son parte de lo que esta universidad está formando y nosotros queremos tener unos profesionales muy éticos y muy íntegros. Y eso lo podemos lograr en la medida en que ustedes fomenten esa colaboración, esa comunicación efectiva, que se genere un ambiente laboral armonioso, que en los lugares donde ustedes están, ustedes puedan ser un factor motivador para trabajar con compromiso. Eso es lo que realmente nosotros buscamos en cada uno de estos círculos profesionales que
que como el del día de hoy, pues esperamos haya sido muy beneficioso y muy gratificante para ustedes. A la doctora Nadia, mil gracias por el espacio. A los chicos que asistieron también, inmensas gracias. El próximo no será un círculo de profesionalización, sino que será el círculo disciplinar y lo vamos a hacer en lo que llaman negocio de comercio electrónico, o sea, el dropship. Ahí lo vamos a tener. Se los anuncio con tiempo. Será ahora el 12 de septiembre. Y luego vamos a hacer uno a finales que será sobre primeros auxilios psicológicos. Creo que todas estas herramientas que estamos pensando en entregarles son muy, muy pertinentes para ustedes, para su profesión. Y esperamos que ustedes las puedan aprovechar. Los ponentes que les traemos son personas muy profesionales y esperamos pues que ustedes de esa misma manera reciban todo ese conocimiento que ellos nos aportan. Chicos, no sé si alguno ya dentro de... sí, Luis Miguel, la grabación queda y bueno, yo les haré llegar la respectiva grabación o si la doctora Nadia pues nos permite también algunas memorias, también se las hago llegar. No sé si alguno ya dentro de su proceso de práctica me quiere contar cómo va ese proceso, si les está yendo bien, si están bien con los cooperadores, si están bien con los asesores, con el proceso en este momento. Ya saben que pronto se les va a evaluar su primer 50% y entonces